Fuerza infinita. Vamos a hacer el día de hoy nuestra práctica de conectar con el propósito de vida, que es algo muy importante en el transcurso de toda nuestra existencia. En la búsqueda del propósito de vida hay mucha confusión, suele haber caminos falsos, suele haber momentos de confusión en la vida de una persona. A mí una de las cosas que más me gusta de la descripción del propósito de vida es lo que dice un gran Shifu, un monje Shaolin, que comenta que el propósito de vida es lo que haces ahora. Y ese propósito de vida se puede actualizar. Hay etapas de nuestra vida en donde en ocasiones vamos a realizar una tarea, vamos a ejecutar una labor. El propósito de vida tiene que estar conectado con nuestra manera de ir a alcanzar la iluminación. Y eso es a partir de desarrollar nuestras habilidades, desarrollar nuestros conocimientos, nuestras destrezas y a partir de ahí darle un beneficio a la humanidad. Entonces, no se trata de solo el propósito de vida, es lo que estoy haciendo, porque si hago una acción no virtuosa, una acción que genera sufrimiento o que radica en aprovecharse de otros, pues ese propósito de vida es un propósito de vida tóxico, patológico, no virtuoso, como se diría desde la perspectiva de la ética del budismo. Y conectar con este propósito tiene que ver con las 12 conexiones, con la inspiración, que es una práctica que también nosotros manejamos en la meditación Ki, pero tiene que ver con hacer no solo eso que nos nace. Acuérdate que no tiene que ver con guiarnos por la emoción o por el sentimiento. Nosotros hay que guiarnos por la conciencia. Ajá. Y esa conciencia se trabaja a partir del estudio, a partir de la lectura y sobre todo a partir de la meditación, para que se desarrolle nuestro aspecto intuitivo y la intuición nos diga hacia dónde tenemos que ir. Entonces, hay aspectos de la vida que en ocasiones, aunque lo hayamos hecho por muchos años, podemos nosotros modificarlo. Podemos incluso ir hacia otros ámbitos, podemos nosotros actualizar nuestros intereses y nuestra manera en que queremos nosotros dejar nuestra historia en esta tierra y en esta existencia. El propósito de vida es algo muy hermoso que no se tiene que perder aunque pasen los años. Eso es también un desequilibrio muy común, sobre todo en personas que tienen un propósito de vida que caduca. El propósito de vida que caduca es, por ejemplo, yo voy a terminar una carrera y ese es mi propósito de vida. Entonces, si termina esa carrera, ya el propósito de vida ya no está y no nos dedicamos a conectar con otro. O en el caso de que voy a tener como propósito de vida tener una dependencia hacia una pareja, ¿no? Encontrar una pareja. O bien voy a dedicar mi propósito de vida solamente a mis hijos. Esa también es una dependencia. Entonces no se trata de eso. No quiere decir que descuidemos esos aspectos importantes en nuestra vida, sino que el propósito de mi vida tiene que ver con algo que me otorga independencia, que me otorga libertad y no necesariamente que dependa de otras personas. A veces defender el propósito de vida es difícil. A veces lo que yo sé que tengo que hacer, lo que yo sé hacia dónde me tengo que dirigir, se vuelve complicado, se vuelve complejo. Pero ahí es precisamente donde tenemos que agarrarnos de la meditación para que a partir de la intuición sepamos si ese es nuestro camino. No se trata nada más de quererlo, de desearlo. Significa que nuestra intuición también nos diga, pero no a partir de la emoción, no a partir del sentimentalismo, sino a partir de la conciencia. Y cuando lo sentimos a partir de nuestra intuición, de ese conocimiento intuitivo, lo vamos a sentir de una manera muy profunda, lo vamos a sentir de una manera muy intensa. Y a veces ese propósito va a guiar toda nuestra vida y tampoco está mal, pero llega un momento en que ciertos propósitos se actualizan. Entonces, si ese propósito ya no me hace feliz, si ese propósito ya no me hace sentir pleno, si creo que ya pude aportar desde ese ámbito lo que debía aportar, pues adelante, ¿no?
a mí se me imagina como lo que pasaba con Kobe Bryant, ¿no? Kobe Bryant, su primer propósito de vida fue ser el mejor jugador de baloncesto que podía ser, y lo logró. Entonces, ese propósito de vida que tenía, ya después, cuando se retira, pues ya tiene que ser otro. Entonces, él encuentra, por ejemplo, en este caso, la escritura, ¿no? Porque él empieza a escribir como autor literario, empieza a escribir para poder hacer otro sentido de vida, lo cual es maravilloso, ¿no? No deja el baloncesto por completo, ¿no? Entrena al equipo de su hija, ¿no? Pero sobre todo él ya empieza a contar que se da cuenta que el mundo está lleno de historias y él quiere contar historias. Entonces, eso me parece que es un muy buen ejemplo de lo que es el propósito de vida en su máxima exposición. Y si tienes de hecho oportunidad de leer algunos textos de Brian, son muy interesantes. No es mal escritor, es muy bueno y era algo que todavía tenía que desarrollar.